Hola, hola, nos volvemos a encontrar. Esta vez voy a invitarlos a reflexionar sobre uno de los temas más complejos y fundamentales de nuestra sociedad, que es la desigualdad en el sistema educativo. En apariencia, la educación se nos presenta como la gran igualadora, el camino seguro hacia la superación personal y la movilidad social. Pero a medida que vamos adentrándonos en su funcionamiento, empezamos a descubrir que el sistema no solo está distribuyendo conocimientos, sino también desigualdades que son reproducidas a través de múltiples mecanismos. Y hoy vamos a explorar ese fenómeno en toda su amplitud. Vamos a desmenuzar paso a paso los elementos que lo conforman y vamos a examinar cómo se entrelazan para consolidar las jerarquías sociales que ya existen. Durante este podcast vamos a abordar 5 puntos esenciales que permiten comprender la manera integral la problemática. Primero, el acceso y la distribución de oportunidades educativas. Segundo, la reproducción social y el capital cultural. Tercero, las barreras estructurales y la exclusión académica. Cuarto, las dimensiones de género en la elección y el desarrollo educativo. Y finalmente, la legitimación del sistema y la reproducción del poder social. Al final de este recorrido vamos a contrastar diversas ideas y teorías de autores que han debatido este tema para así ofrecer una visión más completa y matizada de la realidad. Bueno, comenzamos nuestro análisis con el acceso a la educación y la distribución de oportunidades. El primer eslabón en la cadena que perpetúa las desigualdades. En muchas sociedades, el acceso a la educación superior está condicionado por factores socioeconómicos que se evidencian desde la infancia. Por ejemplo, los estudiantes que provienen de barrios acomodados, donde la inversión en infraestructura educativa es alta, disfrutan de acceso a recursos como tutorías especializadas, programas extracurriculares y centros de formación complementarias. Estas oportunidades se convierten en una ventaja crucial a la hora de acceder a universidades de prestigio. Es común ver que en zonas urbanas con altos niveles de inversión educativa, la tasa de ingreso a instituciones de alto rendimiento es considerablemente superior en comparación con áreas de bajos recursos. En contraste, los jóvenes que provienen de entornos desfavorecidos a menudo se enfrentan a una realidad muy diferente. Muchos deben compaginar sus estudios con trabajos de medio tiempo para ayudar a sus familias, lo que les resta del tiempo y energía para dedicarse plenamente a la formación académica se vuelve mucho menor. Bueno, además de la carencia de centros de apoyo, de bibliotecas bien equipadas y accesos a tecnologías modernas, limita significativamente sus posibilidades de destacar en un sistema que en teoría promete igualdad de oportunidades. Así, mientras que en algunas comunidades se celebran programas de enriquecimiento académico y becas que refuerzan el rendimiento estudiantil, en otras, la falta de recursos se traduce en bajas tasas de ingreso y permanencia en la educación superior, estableciendo así una brecha que se extiende a lo largo de la vida profesional. Un ejemplo claro lo encontramos en la disparidad entre zonas urbanas y rurales, en ciudades con alta inversión educativa. Un estudiante puede acceder a programas de orientación vocacional, ferias de empleo y actividades extracurriculares que fomentan el pensamiento, el crítico y la creatividad también. Mientras que en áreas rurales la falta de infraestructura y de inversión en educación impide que los jóvenes tengan las mismas oportunidades, limitando su desarrollo y perpetuando ciclos de pobreza. El segundo punto que abordamos es la reproducción social a través del capital cultural. Este concepto, desarrollado por teóricos como Pierre Bourdieu, se refiere al conjunto de conocimientos, hábitos, gustos y formas de comunicación que se transmiten de generación en generación y que actúan como un capital simbólico en el ámbito educativo. Imaginemos a dos estudiantes. Uno crece en un hogar donde las visitas a museos, teatros y bibliotecas son parte de la rutina diaria y donde se valoran actividades culturales como la lectura de literatura clásica, la apreciación de obras de arte y la participación en debates intelectuales, mientras que el otro no tiene acceso a estas experiencias.
El primer estudiante, gracias a este bagaje cultural, adquiere desde muy temprano las herramientas que le permiten interpretar y comprender de manera más profunda el contenido de sus clases. Este capital cultural no solo facilita la asimilación de conocimientos, sino que también otorga una ventaja competitiva en contextos de evaluación y selección. Este proceso de reproducción social significa que lo que se presenta como mérito académico es en gran medida el resultado de un capital cultural heredado y no exclusivamente del esfuerzo individual. Así, la educación se convierte en un vehículo para la perpetuación de las diferencias sociales, ya que aquellos que nacen en entornos favorecidos tienen una ventaja oculta que les permite navegar con mayor soltura por el sistema académico. Por ejemplo, un joven que crece en una familia que organiza visitas regulares a galerías de arte y que fomenta el hábito de la lectura, se va a sentir naturalmente preparado para abordar asignaturas como historia del arte o literatura, mientras que su contraparte, sin esta exposición cultural, podría enfrentar mayores dificultades para comprender esos mismos temas. El tercer punto se centra en las barreras estructurales y la exclusión académica que actúan tanto de manera directa como indirecta para limitar las oportunidades de los estudiantes desfavorecidos. Estas barreras pueden ser de naturaleza económica, cuando la falta de recursos impide el acceso a materiales educativos, tecnología y servicios complementarios, o bien de carácter cultural y social, cuando la ausencia de orientación, apoyo familiar y estímulo en el hogar dificulta el rendimiento académico. Consideremos el caso de un joven que vive en una comunidad rural. No solo enfrenta la limitación de tener pocas opciones de centros educativos, sino que además tiene que colaborar en labores del hogar o en la producción agrícola para ayudar a su familia. Esta doble carga no solo agota sus energías, sino que también limita su tiempo para estudiar y participar en actividades que podría complementar su formación. La falta de acceso a recursos modernos como laboratorios bien equipados, bibliotecas digitales o programas de tutoría crea un entorno en el que las posibilidades de romper el ciclo de exclusión son escasas. Estas barreras estructurales tienen un impacto directo en la tasa de deserción escolar y en el rendimiento académico, lo que a su vez reduce las oportunidades de movilidad social y perpetúa la desigualdad. El cuarto punto de nuestro análisis se refiere a las dimensiones de género y su influencia en la elección de estudios y el desarrollo profesional. Los estereotipos de género fueron condicionando tradicionalmente las expectativas sobre qué campos del conocimiento son apropiados para hombres y cuáles para mujeres. Esta división no solo limita las opciones vocacionales, sino que también influye en el desempeño académico y en las oportunidades futuras. Por ejemplo, en el ámbito universitario es común observar que carreras como la ingeniería, la tecnología y las ciencias exactas están predominantemente ocupadas por hombres, mientras que disciplinas como la educación, la enfermería y las humanidades tienden a estar dominadas por mujeres. Esta segmentación se debe a construcciones sociales que asocian la capacidad analítica y técnica con el género masculino y el cuidado, la empatía y las habilidades comunicativas con el femenino. Sin embargo, esta división no es inherente a las capacidades individuales, sino que es fruto de una socialización diferenciada. Una joven con inclinaciones hacia las ciencias puede encontrar presiones sociales o la falta de modelos a seguir que la disuadan de ingresar en campos tradicionalmente masculinos, mientras que un joven interesado en las humanidades podría sentir el estigma de que estas áreas son menos rentables o menos valoradas en el mercado laboral. Un ejemplo ilustrativo se puede observar en la disparidad salarial. En muchas profesiones, las mujeres, a pesar de su formación y desempeño, perciben remuneraciones inferiores a las de sus pares masculinos, lo que refleja no solo una diferencia en la valoración económica de las disciplinas, sino también en el reconocimiento social de las contribuciones de cada género. Llegamos al quinto y último punto, que es la legitimación del sistema educativo y la reproducción del poder social. Acá lo que se cuestiona es la narrativa predominante de la meritocracia, que sostiene
que el éxito depende exclusivamente del esfuerzo individual. Esta división tan extendida en discursos institucionales y mediáticos oculta las desigualdades estructurales y el rol determinante de factores como el capital cultural y los recursos económicos. La creencia en la meritocracia genera la idea de que si uno se esfuerza lo suficiente, puede superar cualquier obstáculo y alcanzar el éxito. No obstante, esta perspectiva ignora que los estudiantes que cuentan con mayores recursos y apoyos tienen ventajas inherentes que facilitan su progreso. Por ejemplo, un joven de clase alta puede beneficiarse de asesorías personalizadas, programas de intercambio internacional y una red de contactos que le abre puertas en el mundo profesional, mientras que otro proveniente de un entorno más humilde se enfrenta a obstáculos que limitan su potencial, independientemente de su esfuerzo. Esta legitimación del sistema educativo a través del discurso meritocrático tiene profundas implicaciones. No solo refuerza las jerarquías sociales existentes, sino que también dificulta la implementación de políticas que buscan corregir estas desigualdades. Al presentar el éxito como fruto exclusivo del esfuerzo personal, se minimiza la importancia de abordar las barreras estructurales y se justifica la permanencia de las diferencias sociales. Para profundizar en nuestro análisis, bueno, es fundamental contrastar las diversas ideas y perspectivas. Por un lado tenemos a aquellos que defienden la meritocracia, argumentando que el sistema educativo es un campo de juego abierto, en el que el talento y el esfuerzo pueden llevar al éxito sin importar el origen. Esta visión, defendida por algunos economistas y pedagogos, promueve la idea de que la educación es el camino ideal para romper con las cadenas de la desigualdad. Por otro lado, teóricos críticos como Pierre Bourdieu han demostrado que lo que se conoce como mérito es en realidad el resultado de un proceso de socialización y de la acumulación de capital cultural. Según Bourdieu, las ventajas que permiten el éxito académico no son innatas, sino que se heredan a través de un entorno familiar y social privilegiado. Esta visión nos lleva a cuestionar la narrativa dominante y a reconocer que el sistema educativo, lejos de ser neutral, actúa como un filtro que refuerza las desigualdades sociales. Además, contrastamos las experiencias de personajes que representan diferentes estratos sociales. El estudiante que proviene de una familia acomodada, rodeado de oportunidades culturales y apoyos institucionales, versus aquel que a pesar de su capacidad se ve limitado por la falta de recursos y de orientación. Y estos contrastes no solo evidencian la brecha en el acceso y en el rendimiento académico, sino que también ponen de manifiesto la urgencia de implementar políticas educativas que permitan una verdadera equidad. Entonces, en resumen, hicimos un recorrido extenso en el análisis sobre la desigualdad en el sistema educativo, abordando desde el acceso y la distribución de oportunidades, pasando por la reproducción social y las barreras estructurales, hasta llegar a las dimensiones de género y la legitimación del sistema mediante la narrativa meritocrática. Cada uno de estos puntos nos revela cómo las oportunidades educativas no se distribuyen de manera equitativa, sino que están fuertemente condicionadas por el origen socioeconómico y cultural de cada individuo. Entonces vimos cómo el capital cultural se convierte en una herramienta de reproducción social que favorece a ciertos grupos y cómo las barreras estructurales actúan tanto de manera directa como indirecta para limitar el potencial de quienes provienen de entornos desfavorecidos. También examinamos cómo los estereotipos de género moldean la elección de estudios y perpetúan desigualdades en el ámbito laboral. Y finalmente, cuestionamos la narrativa de la meritocracia que en apariencia promueve la igualdad de género, pero en la práctica legitima jerarquías existentes. Este recorrido nos invita a reflexionar sobre la necesidad de transformar nuestro sistema educativo. Es fundamental diseñar políticas que no solo mejoren la infraestructura y los recursos disponibles, sino que también promuevan una cultura inclusiva y equitativa, reconociendo la diversidad de contextos y experiencias que forman a cada estudiante. Y solo así vamos a poder aspirar a una sociedad en la que el esfuerzo y el talento sean verdaderamente reconocidos sin que el origen social,
determina el destino de una persona. Bueno, hasta acá llegamos por hoy. Le dejo todo este capítulo que seguro les va a dar mucho en qué pensar y nos estamos encontrando en la próxima.